Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. A continuación nos va a hablar el ingeniero Raúl Bertero, que es doctor en Ingeniería, director de la Maestría Interdisciplinaria de la UBA, presidente del Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética y vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Raúl. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de responder a esta pregunta metiéndome en el ojo de la tormenta. Vamos a hablar de precios y tarifas y los límites de la realidad. Vamos a hablar de eso. Y voy a contestar esta cuestión de si es competitivo el mercado. Cuando yo termine, creo que puede venir Defensa de la Competencia y hacer un caso de lo que voy a presentar. Y seguramente tenemos que ir a algún sistema más competitivo. El problema no son las redes, el problema de las tarifas es la producción de gas, y yo quiero trabajar sobre este tema en esta presentación. Bueno, quiero mostrarles la evolución prevista de precios y tarifas de gas natural en la transición 2018-2019, la viabilidad del aumento del precio de gas de ahora, del próximo, de octubre de 2018. Ustedes me van a decir si es posible aumentar lo que tiene que aumentar, de acuerdo a lo que está escrito y firmado. Las limitaciones de la realidad y las modificaciones necesarias, y las medidas regulatorias para facilitar a la sociedad la actualización regulatoria, porque no se puede aumentar todo lo que uno quiere, sino que hay una sociedad que tiene que poder pagarlo. Si no, esto es inviable. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es la parte que corresponde a redes. Bueno, ahí arriba está la historia moderna del gas natural. La privatización en el 93, primera etapa con convertibilidad, y después todos esos años de emergencia económica. Lo que está mostrando eso es lo que nos cuesta ser un país normal. Nunca en esa historia hemos sido un país normal. Ni la convertibilidad era una situación normal, ni la emergencia económica es una situación normal. Y ahora queremos convertirnos en un país normal y nos cuesta mucho. Ese es el problema, porque venimos de la situación que está mostrada en ese gráfico, que muestra en azul la tarifa de transporte Neuquén-Buenos Aires, podría elegir cualquier otra. La tarifa de transporte Neuquén-Buenos Aires, medida en dólares, millón de BTU, lo que pasó cuando se produjo la devaluación y la precificación, lo que pasó a lo largo del gobierno anterior y la normalización que está puesta en marcha por este gobierno. Se puede decir que es gradualidad o shock, depende de cómo uno lo mire. Si uno mira todo ahí, parece bastante shock. Si uno lo mira en lo que uno quisiera, gradualidad. Esa no es la discusión. La discusión es que, bueno, en definitiva, si se fijan, el resultado final es que medidas en dólares por millón de BTU, las tarifas de transporte, las tarifas de redes de gas, tienen más o menos el mismo valor que tenían en la época de la convertibilidad. Y el salario, que está ahí medido en rojo, respecto de la época de la convertibilidad, ha aumentado en dólares. Quiere decir que dentro de esta cuestión, la situación de las tarifas de redes, que ha terminado, todas las actualizaciones, la revisión tarifaria integral, etcétera, de redes, ha terminado. Y todo lo que viene ahora es una actualización por IPIM, por índice de precio mayorista. Eso ha terminado. Pero el problema lo tenemos acá, en el otro desastre que hacíamos en paralelo en cuanto a precio de gas. Nosotros, lo que está mostrado acá es el precio de gas de usuarios de Metrogas, R1, R31 en dólares por millón de BTU, y el Henry Hub. Entonces, bueno, mientras el mundo tenía precios altos de gas, acá nosotros los usuarios nos quedábamos con toda la renta petrolera. Eso nos permitía tener un mejor nivel de vida, nos gastábamos el dinero en muchas cosas, pero eso hay que arreglarlo. Y cuando lo tenemos que arreglar, hay un acuerdo, productores, distribuidoras, de alguna manera el ministerio, que establece un sendero como el que está ahí. Ahora vamos a ver cuáles son las razones de ese sendero, pero es un sendero que lleva el precio del gas a muchísimo más que lo que teníamos en la época de la convertibilidad. Es decir, mientras que nosotros, bueno, el mundo también tenía energía más barata, pero nuestro gas era $1.40, $1.50, y ahora lo vamos a llevar a 6.80, 6.50, de ese orden. Y además, más del doble que lo que le sale a Estados Unidos tener gas con shale. Y todos dicen que nuestro shale de vaca muerta tiene mejores condiciones físicas, etc. Así que, bueno, uno podría decir, ¿tiene razonabilidad que el acuerdo termine en ese precio? Bueno, será una discusión técnica. La razón, básicamente, está en estas curvas que creo que son
producida por el mismo ministerio, que lo que dice es, bueno, nosotros tenemos que aumentar ahora para que se desarrolle Vaca Muerta, y cuando Vaca Muerta se desarrolle, el aumento de la demanda va a producir un descenso de precios. Y ese es básicamente el argumento a grandes rasgos. Bueno, lo que yo les quiero mostrar ahora es la realidad que está comprometida. Este es el ajuste de precio de gas de Neuquén en dólares por millón de BTU para usuarios R1, R21, R22, R23, que está en azul, y para los P1 y P2, ¿no? Los que tanto se quejan, los comercios, las pymes, etcétera, respecto de lo que tiene que aumentar. Abril 2018 es lo que tienen hoy. Es decir, abril de 2018 es la foto con las quejas, la situación en el Congreso, toda la situación que hay alrededor del gas es abril de 2018. El precio del gas tiene que aumentar 155% entre abril de 2018 y octubre del 19 y 65%. Estamos hablando de aumento en dólares. En dólares tiene que aumentar 65% entre abril del 18 y octubre del 19, con 3 escalones, uno en octubre del 18, otro abril del 19 y el último octubre del 19. Año 2019 electoral. Bueno, analicemos ahora, solamente quiero analizar el próximo escalón. Lo que vamos a tener que hacer, si todo fuera así, en octubre de este año. Entonces analizamos acá la situación de abril de 2018. Este es un usuario R23 de gas natural VAN, lo que paga en dólares por millón de BTU. Entonces lo que paga de distribución, transporte, el gas más el gas retenido y los impuestos. Esa tarifa de abril de 2018 está hecho con el dólar de marzo, es decir, 20,15. 20,15. Cuando nosotros lleguemos a octubre, bueno, va a haber que aumentar las tarifas de transporte y distribución con el índice de precio mayorista, pongamos en 6 meses 12%, bueno, más o menos, 12%, pero el dólar está a 25, pensamos, está hecho esto con dólar futuro, 27 y pico podría estar en octubre, y entonces resulta en dólares eso que está ahí. Bueno, la distribución en dólares baja, el transporte en dólares baja, el gas sube, porque está en dólares y sube, los impuestos suben, pero hay algo ahí, que no sé si todos están familiarizados, que son las diferencias diarias acumuladas. ¿Qué son las diferencias diarias acumuladas? ¿Cuál es la diferencia con transporte en distribución? Transporte y distribución, yo tengo una tarifa, a los 6 meses la vuelvo a calcular con el IPIM, en todo ese periodo el precio es único, no cambió, la tarifa no cambió. Habrá inflación, habrá todo, pero la tarifa en pesos se fija. Eso no pasa con el precio del gas. El precio del gas, cada mes que factura un productor, le factura a la distribuidora con el valor del dólar de ese mes. Por lo tanto, el precio que tiene que pagar la distribuidora aumenta. Como nosotros los usuarios no lo pagamos, eso se junta en algo que se llama diferencias diarias acumuladas. ¿Y cuánto sería la diferencia diarias acumuladas de octubre? Otros $2 por millón de BTU. Otros $2 por millón de BTU. Entonces, en dólares significa que en octubre nosotros tendríamos que hacer un aumento del precio de la tarifa final, porque ahí está tarifa final. Aumento de la tarifa final en dólares en octubre, 22%. Paso a pesos. Aumento de la tarifa final en pesos en octubre, respecto de la que hoy está produciendo todos estos problemas, 66%. Esos son números ciertos. Entonces, ¿alguien cree que eso va a ser viable y posible? Bueno, entonces la pregunta acá, ¿es posible un nuevo aumento de tarifa final del 70% respecto a los valores actuales en octubre? ¿Son posibles los aumentos futuros del año 2019 del 40% en dólares? Suponiendo que puede ser tolerado social y políticamente, que es una suposición difícil de creer, ¿podría superar los amparos judiciales? A ver, esto está basado en un acuerdo de precios. Un acuerdo de precios entre todos los productores, las distribuidoras, el ministerio. Si yo digo que esto es mercado, yo lo llevo a defensa de la competencia. ¿Y qué va a decir defensa de la competencia? Va a decir que es colusión. Va a decir que es colusión de precios. Y si es una fijación de precios, entonces tengo que hacer una audiencia pública cada vez.
¿Ustedes se imaginan una audiencia pública donde digamos que vamos a aumentar el precio del gas 70%? ¿Ahora? Yo no me lo imagino. Entonces, este sistema de precios de gas en boca de pozo debe ser modificado. Entonces, ¿cómo se modifica? Hay que ir hacia la competencia. Ahora, y ustedes vean, estaban diciendo recién, en verano sobra gas. De hecho, los productores están planteando, ábranme a Chile, por favor, que me sobra el gas. Quiere decir que si yo hiciera liberar a la situación para poder hacer contratos, que ahora vamos a ver que hay que hacer determinadas cosas para eso, se podría conseguir, al menos para todo el año, precios competitivos. Bastante más bajos, yo creo, que los que se está previendo para el supuesto necesidad de desarrollo de Vaca Muerta. Y después tengo, lo que sí tengo, es el pico invernal, que es donde se producirá el aumento de precios. Entonces ahí, en general, ahí estaba mostrando Raúl, YPF y ENARSA son el 50% de la oferta. Y son empresas estatales. Y el Estado tiene que ir a esa desregulación, a ese aumento de competencia, pero lo tiene que administrar. Porque sabemos que si la oferta no satisface de toda la demanda, puede haber abusos. Entonces, el Estado tiene las herramientas para administrarlo, tiene que usarlas. Tiene que estar YPF y tiene que estar ENARSA administrando esa transición. Y las herramientas las tiene. Y mientras tanto, entonces, está la cuestión del desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, yo creo que hay que anticipar esa curva de precios que el gobierno tenía en la cabeza. Yo creo que este es el precio del gas, este es el precio alrededor del cual tiene que girar el mercado y habría que ver en todo caso si algún estímulo excepcional se pudiera hacer para Vaca Muerta. Pero miren lo que es la producción de Neuquén hoy. Nosotros estamos pagando, supuestamente, para precio de Vaca Muerta, todo el gas convencional, todo el tight, que no sale lo mismo que el shale, y todo lo demás es convencional. Entonces, para poder aumentar esa producción chiquita que está allá, estamos teniendo que dar en ese acuerdo $6.50, que por otro lado es inviable. Entonces, a mí me parece que esto debe ser reestudiado. Mientras tanto, hay otras cosas que hacer en el sistema regulatorio para permitir la contractualización. Nosotros tenemos un sistema regulatorio basado en cuando los residenciales consumían el gas de invierno basado en el corte al sistema de transporte. Entonces había lo que está ahí a la izquierda en ese gráfico, en el 2002 es la curva que tenía el NEUBA, el factor de carga del NEUBA, que funcionaba así porque variaba la cantidad de gas que circulaba por ese gasoducto para cubrir el pico invernal. Pero si vamos a mirar hoy cualquier gráfico de Enargas de cómo está el NEUBA, está todo parejo. No tiene más ese pico, porque el sistema no funciona más así. Porque ahora está el gas natural licuado y el picking invernal se hace con gas natural licuado, que es lo que muestra la curva de la derecha. La curva de la derecha es la curva de ingreso de gas natural licuado del año 2016, que prácticamente copia lo que era el NEUBA en el 2002. Porque ese es el sistema que cambió. Entonces, el Energas tiene que regular esto para que el sistema de transporte, el transporte parejo todo el año, lo puedan comprar las generadoras y hagan sus contratos de largo plazo. Y entonces, con ese contrato, el productor de gas se va a dar vuelta y va a ir a buscar el financiamiento sabiendo que tiene un contrato de 15 años. Y entonces tiene la posibilidad de hacerlo. Las distribuidoras tendrán que comprar el GNL para el residencial y ahí tendrá que actuar ENARSA, que hoy tiene las centrales y que no las tienen que privatizar si no es con acceso abierto, evitar que los productores tengan el control, porque ahí necesitamos que haya competencia en el GNL con los productores. Y con eso entiendo que la situación podrá mejorar. Mientras tanto, bueno, hay que asegurar que la tarifa social sea administrada adecuadamente. La población es cierto que la está pasando mal con esta cuestión, y creo que ha hecho un gran esfuerzo y lo sigue haciendo, pero necesita que la situación tenga una luz al final del túnel. No podemos seguir diciendo más aumento, no podemos decirle que en octubre tiene un 70% de aumento. No se puede decir, simplemente. Bueno, esto está lo de modificar el factor de carga. El GNL, estos son gráficos reales. La estacionalidad mundial del GNL nos favorece enormemente. Baja $4 por millón de BTU, en todos los casos, en el invierno, en el verano de ellos, en nuestro invierno. Entonces vamos a tener oportunidad
aún en esto favorable. Más allá de los $9 es un promedio. Hay una estacionalidad muy marcada en los últimos años. Y eso nos juega a favor. Entonces hasta tenemos esa posibilidad. Así que, bueno, esto es básicamente lo que yo les quería comentar.